Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos con una historia que honestamente me ha dejado sin palabras. Vamos a sumergirnos en un verdadero drama, uno de esos que te dejan pensando, uno que involucra a un actor que muchos de ustedes conocen y admiran, Can Yaman. Sí, lo que escuchan. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es una montaña rusa de emociones, de decisiones difíciles y de un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de su carrera y su vida personal. Así que si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para darle ese clic y unirse a nuestra comunidad. No querrán perderse lo que se viene. Can Yaman, este actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, de ese físico escultural, ha estado en el centro de muchísimas miradas últimamente. Pero no siempre por las razones más agradables. Hoy vamos a hablar de un evento, una serie de circunstancias, que marcaron un antes y un después para él. Imaginen estar en la cima del mundo con una carrera en pleno auge, proyectos millonarios en puerta, y de repente sentir que todo se desmorona. Eso, amigos míos, es precisamente lo que parece haber vivido nuestro protagonista. Todo comenzó o al menos se hizo público de una manera impactante, hace relativamente poco tiempo. Como saben, Can Yaman se había embarcado en un proyecto que prometía ser un hito en su carrera internacional, una producción en Italia, un drama histórico que llevaba por título tentativo Sandokan. Las expectativas eran altísimas. Se hablaba de un presupuesto estratosférico, de un elenco de lujo y, por supuesto, del regreso de uno de los personajes más icónicos de la televisión italiana. Can Yaman había sido elegido para interpretar a este mítico personaje, el Tigre de Montparnasse, y la noticia causó revuelo. Pero como suele ocurrir en este mundo del espectáculo, donde la luz brilla más fuerte, también se proyectan sombras más profundas. Los rumores empezaron a circular, primero como susurros, luego como noticias más o menos confirmadas. Se decía que había conflictos en el set, que las exigencias del actor eran demasiado altas, que la producción no estaba avanzando como se esperaba. Y luego, llegó la bomba. Can Yaman de repente se retiró del proyecto Sandokan. Imaginen la sorpresa. Un actor en la cima de su carrera, a punto de embarcarse en uno de sus papeles más ambiciosos, y se retira. Las razones oficiales eran, como suele pasar en estos casos, un poco ambiguas. Se habló de diferencias creativas, de problemas de agenda, de un desgaste personal. Pero la verdad que se percibía tras bambalinas, era mucho más compleja. Los detalles que empezaron a salir a la luz pintaban un cuadro preocupante. Se hablaba de un estrés inmenso que Yaman estaba experimentando. No solo por las exigencias del papel, que ya de por sí eran considerables, sino también por la presión mediática y las constantes expectativas que recaen sobre él. Recuerden que Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno global. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada relación sentimental es tema de portada, cada declaración es viral. Y toda esa atención, si bien puede ser gratificante, también puede ser aplastante. Los informes indicaban que Can Yaman estaba pasando por un momento de agotamiento extremo. Se sentía abrumado, exhausto. La preparación para el papel de Sandokan requería una dedicación total, un compromiso físico y mental brutal. Y él, al parecer, sintió que no podía darlo todo en ese momento. Se habló de una crisis personal, de una necesidad urgente de reencontrarse consigo mismo, de parar la maquinaria antes de que fuera demasiado tarde. Y aquí es donde entra la parte más dura, el verdadero drama. Imaginen la decepción de los productores, del equipo, de los fans que esperaban con ansias ver a Can en ese rol. Pero sobre todo imaginen la propia lucha interna de Can. Decidir retirarse de un proyecto tan importante, de algo que podría haber catapultado su carrera a niveles estratosféricos, no es una decisión que se tome a la ligera. Es una decisión que nace de un profundo dolor, de una sensación de no poder más. Los medios italianos, en particular, se volcaron sobre este tema. Se especuló muchísimo. Algunos decían que era una excusa, que no estaba preparado, que tenía problemas de ego. Pero quienes lo conocen, quienes han seguido su carrera de cerca, sabían que algo más profundo estaba ocurriendo. Se habló de una especie de burnout, o agotamiento profesional y personal. Un estado en el que la persona se siente vacía, sin energía, incapaz de seguir adelante. Y eso, amigos, es un drama real. Can Yaman,
que siempre se había mostrado como un hombre fuerte, decidido, seguro de sí mismo, de repente apareció en público con una imagen diferente. Más vulnerable, más reflexivo. Admitió en entrevistas posteriores que había estado atravesando un momento muy difícil. Que la presión constante, expectativas poco realistas y la falta de privacidad lo habían llevado al límite. Es fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Es fácil decir, es un actor famoso, ¿qué problemas puede tener? Pero la realidad es que la fama, y más la fama global y repentina que experimentó Can Yaman, viene con un precio muy alto. La pérdida de la privacidad, la constante exposición, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso puede ser insostenible para cualquier ser humano. Y en el caso de Sandokan, la situación se complicó aún más por los rumores de que Can Yaman había tenido enfrentamientos con los directores y otros miembros del equipo. Se decía que sus demandas de preparación física y dietética eran extremas, y que esto generaba fricciones. Algunos informes incluso sugirieron que había habido discusiones fuertes sobre el guión y la dirección del personaje. Pero, como les decía, la causa principal parece haber sido el agotamiento. Se habló de que el actor necesitaba tiempo para recuperarse, para cuidarse a sí mismo, para reflexionar sobre su carrera y su vida. Y en medio de toda esta tormenta se tomaron decisiones drásticas. El proyecto Sandokan tuvo que ser modificado, y se buscó un nuevo protagonista. Imaginen la frustración para todos los involucrados. Este episodio nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que detrás de las estrellas de cine, hay personas con sus propias luchas y vulnerabilidades. La fama no los hace invencibles. Segundo, nos muestra la importancia de la salud mental y el bienestar personal, incluso en las carreras más glamorosas. No podemos pedirle a alguien que esté siempre en su máximo rendimiento si no se cuida. Y tercero, nos enseña que a veces, parar es la única forma de seguir adelante. A veces tomarse un respiro, por doloroso que sea, es la decisión más valiente y sabia. Después de esta pausa, Can Yaman ha vuelto a la escena, pero con un enfoque quizás más medido. Ha seguido trabajando, ha elegido proyectos con más calma, y ha sido más selectivo. También ha hablado más abiertamente sobre la importancia de cuidar su salud y su bienestar. Ha aprendido de esta experiencia, y eso es algo que todos podemos admirar. El drama que vivió Can Yaman con Sandokan fue un punto de inflexión. Fue un momento en el que la presión del mundo exterior chocó brutalmente con sus necesidades internas. Fue un momento en el que tuvo que elegir entre seguir adelante en un camino que lo estaba consumiendo, o parar y reconstruir. Y eligió parar. Y esa elección, aunque dolorosa y llena de especulaciones, probablemente le salvó. Es fácil criticar, es fácil juzgar. Pero piensen por un momento. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa presión, esa sensación de estar abrumados? Can Yaman, a pesar de tener todos los recursos económicos y la fama mundial, experimentó algo que muchos de nosotros podemos llegar a sentir en nuestras propias vidas. El estrés, el agotamiento, la sensación de no poder más. Este incidente nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, pueden estar librando batallas internas. Y que la verdadera fortaleza no siempre reside en seguir adelante sin importar el costo, sino en saber cuándo parar, cuándo cuidarse y cuándo pedir ayuda. Can Yaman, al tomar esa difícil decisión, nos dio una lección de humildad y de autoconciencia. Nos mostró que incluso en el brillo de Hollywood, o en este caso, de Hollywood europeo, existen sombras y desafíos que requieren una profunda introspección. El legado de Sandokan, para Can Yaman, no será el de haber interpretado al tigre de Montparnasse, sino el de haber vivido una crisis personal que lo transformó. Un drama que, en lugar de destruirlo, lo hizo más fuerte y más consciente de sí mismo. Y eso, amigos míos, es una historia que vale la pena contar, una historia que nos enseña mucho sobre la vida, la fama y la resiliencia humana. Y así concluye nuestra profunda inmersión en este fascinante y a veces doloroso capítulo de la vida de Can Yaman. Hemos explorado los entresijos de un proyecto que prometía ser icónico, y que se convirtió en un verdadero drama personal para el actor. Hemos reflexionado sobre las presiones de la fama, el agotamiento profesional y la importancia crucial de cuidar nuestra salud mental. Espero de verdad que esta historia les haya parecido tan intrigante e informativa como a mí. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este recorrido. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la decisión de Can Yaman? ¿Creen que hizo bien en retirarse? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar de agotamiento o presión? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta fascinante historia. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Hasta entonces, cuídense mucho.